¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Repetimos, una jornada en la cual la información está pasando muy cerca de este Congreso Nacional, a pocas cuadras, en Plaza de Mayo, en la Casa Rosada. Ahí reunión continúa, la reunión entre funcionarios del Gobierno Nacional, el jefe de gabinete, el ministro del Interior, representantes del Ministerio de Economía, con los gobernadores provinciales, con vicegobernadores en caso que no haya podido estar por motivos lógicos algún gobernador, y ha venido el vicegobernador o la vicegobernadora, como es el caso de la provincia de Santa Fe, pero todo eso que se discuta sin dudas va a tener una repercusión aquí en el Congreso Nacional. Por eso también la atención que está teniendo hoy tanto el Senado como la Cámara de Diputados de la Nación. Señora Gabriela Vulcano, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fer? Muy bien, muy bien. Sí, como decís, hay expectativa respecto a lo que pueda suceder en esta reunión que se está llevando adelante en la Casa Rosada entre los ministros y funcionarios del gobierno de Javier Milei con los gobernadores, porque uno de los temas que está pendiente y que fue anunciado por el propio presidente tiene que ver con la vuelta del proyecto de la ley de bases. Hay que ver si efectivamente va a volver aquí a discutirse esa iniciativa, en qué formato se va a discutir, cuál va a ser el contenido, y algo de eso seguramente va a ser conversado con los gobernadores. Muy bien, saludo nuevamente al señor Claudio Mardones, ahora en el análisis. Totalmente, en el análisis, en el estribo ya, en el cierre del viernes. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a ir ahora rápidamente a la provincia de Santa Fe. Diputado Esteban Paulón, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda la mesa. Muy bien. Bueno, diputado, varios temas para dialogar. Uno de los temas es la puesta en agenda, lo referido a la situación de los jubilados, discutir una nueva movilidad jubilatoria, una nueva fórmula, y el pedido de sesión especial que están haciendo ustedes, Hacemos Coalición Federal, para el próximo día miércoles, para la próxima semana. Así es, Fernando, vos sabés que los jubilados y jubiladas vienen siendo los patos de la boda, ¿no? Los que pagan el ajuste. La mitad del superávit o equilibrio fiscal que alcanzó el gobierno durante el mes de enero se explica por el recorte en jubilaciones, pensiones y planes sociales. Vienen perdiendo ya con una muy mala fórmula que se había definido en el gobierno anterior de Alberto Fernández, que había excluido a la inflación de las variables para calcular el índice de ajuste, y obviamente en una dinámica de alta inflación como tuvimos en buena parte del año pasado y que terminó haciendo su pico a partir de diciembre con la devaluación que impulsó el actual presidente el 14 de diciembre, fueron los que realmente perdieron muchísimo poder adquisitivo. Entre diciembre, enero y febrero, la inflación estimada va a estar arriba del 70%, todavía no conocemos el dato de febrero, pero ya hay estimaciones bastante cercanas al 14, 15%. Las jubilaciones se ajustan el 27%, y el bono que se le da a los de la mínima, el gobierno también lo ajusta en ese mismo porcentaje. Por eso, Fernando, estamos desde nuestro bloque haciendo propio un proyecto de la coalición cívica, llevándolo a una sesión especial el miércoles. Básicamente el proyecto plantea un primer aumento remunerativo retroactivo a enero del 20,6%, es la inflación que se perdió durante ese mes. Eso luego empezaría a ajustar desde el básico a partir del mes de abril, con la última inflación conocida, que por el sistema de publicación de la inflación va a ser siempre 2 meses atrás. Es decir, abril ajustaría por febrero, mayo ajustaría por marzo, y así sucesivamente. Eso permitiría que la jubilación mínima, si bien esto se aplica a todas las jubilaciones, porque el objetivo también es recomponer la pirámide previsional, pero esto permitiría que la jubilación mínima pase de 133.000 pesos, que sería en agosto con la actual aplicación de la fórmula, a 186.000. Sé que no es una fortuna, sabemos que sigue siendo una jubilación bastante corta para vivir, y que a los jubilados y jubiladas les cuesta mucho, pero al menos comenzamos a recomponer lentamente, enganchamos las jubilaciones a la inflación, y esperamos que en un contexto donde la inflación debe tender a bajar, se vayan acomodando los saberes previsionales de la mínima
y todos los demás saberes de la escala también. Esteban, ¿cómo ven el miércoles el acompañamiento de otros bloques? ¿Cómo ven la posibilidad de construir esa mayoría necesaria para discutir este tema? Bueno, estamos conversando con distintos bloques y aparte hay varios bloques que tienen proyectos muy similares al nuestro. De hecho, la propia diputada María Eugenia Vidal hace unos días publicaba también un proyecto muy similar. Entendemos que si hay similitudes y está la voluntad de recomponer las jubilaciones y entendemos que los jubilados y jubiladas no pueden esperar más, seguramente se va a estar juntando el quórum y allí veremos. Obviamente los 2/3 son difíciles, vamos a hacer el esfuerzo para eso y si no emplazar al tratamiento para que las comisiones se constituyan cuanto antes. Hay una que ya está constituida, presupuesto, faltaría previsión seguramente, que se constituya cuanto antes para llevarlo al recinto y que pueda pasar al Senado. La idea es que si nos movemos rápidamente y en un tema que tiene un amplio consenso, no solo dentro del Congreso, sino también en la sociedad, podemos estar llegando probablemente a hacer la aplicación de este índice en el mes de abril. Hacemos Coalición Federal tiene una estrategia de estar trayendo proyectos permanentemente, de estar convocando a sesiones especiales, porque ya también para dentro de 15 días han solicitado una sesión especial para discutir el tema docente, el fondo de incentivo docente. Dentro de esa agenda está el tema seguridad y más específicamente para preguntarle por la provincia de Santa Fe, que por estas horas está pasando también una situación compleja. Sí, Fernando, primero decir que el tema seguridad requiere que seamos serios. La verdad que la ciudad de Rosario viene hace mucho tiempo complicada, hubo algunos avances positivos, el anuncio del Plan Bandera, que es una mayor coordinación entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, fue un anuncio positivo, pero se quedó a mitad de camino, faltaron recursos, faltaron agentes, faltaron móviles y obviamente en un contexto de incremento de la violencia hemos tenido esta semana una semana muy compleja en la provincia de Santa Fe, donde creo y quiero reiterar que es importante que seamos serios en todos los niveles de gobierno. Seriedad en los gobiernos provinciales y nacional, seriedad en el Congreso. En el Congreso tenemos varias materias pendientes con Santa Fe y con la ciudad de Rosario. Tenemos cargos judiciales vacantes, tenemos no convocada, vamos a insistir en los próximos días ahora a la vicepresidenta Villarroel para que convoque a la Comisión Bicameral de Reforma del Código Procesal Penal. Santa Fe es la próxima provincia que entraba en esta reforma. Santa Fe como provincia y Rosario como ciudad y como región no pueden seguir teniendo la misma estructura judicial que hace 20 años. Hoy el delito complejo tiene otro desarrollo, se ha desarrollado, lo hemos visto desde las cárceles, lo ha denunciado el gobierno de la provincia, se llevan adelante este tipo de iniciativas, así que estamos trabajando, en el caso nuestro, muy de la mano del gobierno provincial, pero también con distintas iniciativas, algunas de coyuntura y otras más de largo plazo, ¿no? Porque hay temas de la narcocriminalidad que hay que abordar y que obviamente no se van a resolver en una semana ni en 2 semanas, pero el Congreso tiene un aporte que realizar, nosotros estamos trabajándolo y siempre a disposición y esperamos que se incremente la coordinación de fuerzas federales porque buena parte de la violencia urbana que vive la provincia de Santa Fe, pero en especial la ciudad de Rosario y la región, tiene que ver con su ubicación estratégica, con ser el centro neurálgico de varias rutas, la que nos contacta con Chile, con Brasil, con Paraguay, con Bolivia, del puerto más grande de Latinoamérica que exporta alimentos para 300 millones de personas en todo el mundo y que obviamente también es un lugar que si no están las fuerzas federales sobre todas estas jurisdicciones federales, rutas nacionales, autopistas y los puertos, difícilmente una fuerza provincial pueda controlar todo eso. Fernando, vos sabés que en Santa Fe los cabecillas de las bandas narcos están presos no por causas federales, están presos por causas provinciales porque hubo una decisión política de ver dónde los encontrábamos, en qué delito para poder encarcelarlos. Bueno, necesitamos que ese esfuerzo que ha hecho la provincia y que ha generado una oleada de todo esto, siempre hay una acción y una reacción, permita obviamente que se pacifique, que recuperemos la paz, sobre todo en nuestra ciudad de Rosario, así que esperamos que también el gobierno nacional haga su parte, nosotros desde el Congreso estaremos haciendo la nuestra. Esteban, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes y un saludo muy grande en este día de lucha para todas las mujeres que sé que también van a tener en el Congreso
un epicentro de concentración en pocos minutos. Gracias, muy amable. Diputado Esteban Paulón, diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, integrante del socialismo de la provincia de Santa Fe. Los temas que están trayendo el bloque que encabeza Miguel Pichetto a la mesa de trabajo casi como proa, ¿no? de las discusiones políticas aquí en la casa para los próximos días. En un escenario donde conduce un bloque variopinto, ¿no? Donde está el socialismo, la coalición cívica, el cordobesismo, ex dirigentes del macrismo muy importantes como Emilio Monzó y como Nicolás Massot. Sí. Está Ricardo López Murphy. Quería mencionarlo a él por un dato importante, porque hoy, antes de que llegaran los gobernadores, Franco recibió a Pichetto, tuvo una reunión con Pichetto. Y ahí hay preguntas, ¿no? Porque, bueno, dicen, Pichetto no estuvo en la reunión que se concretó ayer. Otros dicen, bueno, capaz que también le llevó algunas alternativas o estuvo sondeando a partir de lo que presentó Oscar Agos Carreño, presidente del PRO de Córdoba e integrante también del bloque Hacemos Coalición Federal, y Ricardo López Murphy. Ahora en un ratito repasamos, pero hay 2 o 3 temas que parece que fueron presentados con anticipación para proponer alternativas. Hay un tema central y es buscar alternativas para que el gobierno no aumente las retenciones. Claro. Bueno, a ver, alternativas, y lo hablábamos en el programa anterior, alternativas están surgiendo desde sectores de la oposición, a lo mejor la oposición más calificada como dialoguista, para que el gobierno tenga herramientas, en algunos casos hasta para poder avanzar con lo que fue el proyecto de ley de bases, y en otro hasta para sustituir algunos capítulos del DNU 70/2023. Sí, así es. Concretamente, hasta ahora se convocó a 2 sesiones. Lo hicieron desde el bloque Hacemos Coalición Federal que conduce Miguel Ángel Pichetto para discutir 2 cuestiones puntuales. Una tiene que ver con modificar la fórmula de movilidad jubilatoria, algo que estaba contenido en el proyecto de ley de bases, que fue discutido. Había diferencias entre la oposición y el oficialismo respecto a partir de cuándo se iba a aplicar esta nueva fórmula. Ya se había llegado a un consenso que se tenía que tomar a la inflación para las actualizaciones al índice de inflación que publica el INDEC, pero había miradas distintas respecto a partir de qué momento. Claro. Bueno, ahora se presentó, se pidió, mejor dicho, una sesión especial desde Hacemos Coalición Federal para que se trate este tema, puntualmente el proyecto que impulsa la coalición cívica. Esto por un lado, y por el otro, convocaron a otra sesión para el 19 de marzo para discutir otro tema que es un tema bastante delicado que tiene que ver con la prórroga del FONID, o sea, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, algo que vienen reclamando todas las provincias, un tema que seguramente también se va a tratar en la reunión que están teniendo en Casa Rosada los funcionarios nacionales con los gobernadores, claro, porque es un reclamo que vienen haciendo los mandatarios provinciales y desde el Congreso se quiere también poner en discusión este tema. Hay que ver, bueno, cuánto pueden reunir, cuántos integrantes de la oposición en general están dispuestos a dar estos debates. Yo te diría que puntualmente lo que tiene que ver con el FONID, casi todos. Me parece que puede llegar a haber más dificultades en lo que está relacionado a pensar en una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, claro, porque ahí Unión por la Patria está en una situación un poco incómoda. De alguna manera sería como admitir que la fórmula actual, que es la fórmula que se dispuso durante el gobierno de Alberto Fernández, no está bien. Claro. Exactamente. Bueno, sin dudas, ahí en esta reunión de gobernadores con el Poder Ejecutivo Nacional, dentro de lo que es el bloque de Hacemos Coalición Federal, repetimos, el bloque que presentó 2 pedidos de sesiones especiales, tiene alguna terminal en gobernadores, porque sí, lo tiene Rogelio Frigerio. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, me parece que ahí Rogelio Frigerio hasta puede decir el tema del FONIT, que unificó a la oposición,
es un tema que nosotros o nuestros diputados lo van a plantear en el recinto de la Cámara. Ya hay fecha para discutirlo, que es dentro de 15 días, que es el día 19 de marzo. Y me parece que ahí también le está dando tiempo y una alternativa a La Libertad Avanza para ver qué es lo que resuelven hacer con ese tema. Veremos qué es lo que ocurre. Mientras tanto está lo que va a llegar al Congreso, que es el proyecto modificado. Veremos si en varios proyectos lo que fue la ley de bases. Pero por el otro lado también está el DNU 70/2023 de reforma del Estado, de reestructuración económica de la República Argentina, que se discute en la comisión bicameral. Uno de los que integra esa comisión es Francisco Monti, el diputado nacional del radicalismo por la provincia de Catamarca. Habló con DTV de esta manera. Yo creo que lo que tiene que engancharse no es la dieta del salario de los trabajadores, sino engancharse todo con todo. Cuando te digo todo con todo es lo que ganan los jueces, con los funcionarios del Poder Ejecutivo, con los directivos de las empresas públicas, con los legisladores y demás. Para que el movimiento de los salarios y de las dietas en términos reales sea parejo de todos, en todo momento, y para que no discutamos en la Argentina cada 6 meses lo mismo. Yo soy diputado nacional hace 2 años. Es la tercera vez que se habla lo mismo. Entonces, la verdad es que, y además en el medio se lo utiliza políticamente, que lo subieron, que Milei pidió que se baje, que fue una decisión porque había una reglamentación del año 2011. El presidente de la Cámara en ese sentido tampoco ha consultado al conjunto de legisladores si había que subir o no subir, ¿no? Entonces, la verdad que genera una situación muy incómoda esto de que aparecen tomando decisiones unilaterales sin el consentimiento del conjunto. Después todos somos responsables por las decisiones unilaterales que toma una persona. Después nos meten a todos en un berenjenal y una discusión que es recurrente en la Argentina. Entonces me parece que, a ver, si cada vez que hay una polémica en el país aprovechamos para dar una solución estructural, vamos a hacer un país maravilloso en poco tiempo. Entonces digo, aprovechemos esta polémica que se ha presentado para ir a un sistema en donde verdaderamente todo el sector público esté topeado, donde esté vinculado el ingreso de un poder del Estado con otro poder del Estado. Se supone, yo no soy quien para decir cuánto tiene que ganar tal funcionario. Bueno, está bien, pero que haya equivalencias, ¿no? Un ministro del Poder Ejecutivo que gane lo mismo que un magistrado del Poder Judicial y así sucesivamente. Si tenés una vida sencilla, modesta, no tenés por qué gastar tanta guita, ¿no? Y además, a ver, a veces se instalan cosas que no son ciertas, ¿no? Ponele el tema, uno escucha en programas de televisión hablar de, bueno, pero que los choferes de aquí, que los choferes de allá. Mire, yo no tengo chofer, ¿no? O sea, a ver, también digamos las cosas como son. Si hay legisladores que andan con choferes, que andan con privilegios, qué sé yo. Acá vino el presidente de la Nación y dijo, hay que terminar con estas pymes de que tienen, algunos legisladores tienen 30 empleados. Eso Bueno, si tienen que terminar, que terminen, que expliquen quiénes son los legisladores que tienen 30 empleados. 4. Entonces yo no sé cómo es el tema de las pymes. O sea, si hay pymes, a ver, digo para todo, ¿sí? Acá vino la ley ómnibus y hubo una acusación de que hay legisladores que extorsionan, de que hay legisladores coimeros, de que ahora parece que hay legisladores que tienen pymes de 30 empleados. Bueno, a ver, separemos la paja del trigo. Digan quiénes son los coimeros, que digan quiénes son los que tienen privilegios, que quiénes son los que se agarraron un auto y tienen un chofer que lo usan como privado. Bueno, que destapen la olla, ¿viste? Pero este tema de que pagan justos por pecadores es bastante antipático, ¿viste? Entonces, bueno, que digan quiénes son, que le pongan nombre y apellido. Ese es el punto. Bueno, ahí estaba Francisco Monti, diputado nacional del radicalismo por la provincia de Catamarca. Hablando de proyectos, hablando de iniciativas, hace exactamente una semana el presidente de la Nación, Javier Milei, inauguró un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso. El número 142 habló de una serie de leyes. Las calificó leyes anticasta, a discutir, a traer a este Congreso para discutirlas por parte de los legisladores nacionales. Gaby, ¿por qué no ampliamos este tema? Así es, Fernando, lo que anunció fueron 8 proyectos que él denominó como anticasta, dijo que los iba a enviar al Congreso. Algunos de estos proyectos fueron apoyados en el recinto en ese momento con aplausos y otros te diría que, muchos de los legisladores que aplaudían se mantuvieron en silencio. Hay que ver después cuando lleguen aquí esas iniciativas cómo
cómo van a ser llevadas adelante. Uno de estos tiene que ver con eliminar las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente. En ese sentido te diría que hay consenso mayoritario, o el oficialismo podría conseguir los votos para aprobar una iniciativa de estas características. La eliminación de las jubilaciones de privilegio se circunscribe solamente a presidentes y vicepresidentes, y cabe aclarar que obviamente, como toda ley, se va a empezar a aplicar desde el momento que se sanciona para adelante. Por lo tanto, los primeros que dejarían de cobrar las jubilaciones de privilegio en caso de que se aprueben serían Javier Milei y Victoria Villarroel, no para atrás. Claro. Después vemos el próximo proyecto que también fue anunciado para, ver si se puede discutir aquí, que tiene que ver con obligar a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la justicia electoral. Y acá es lo importante, o lo que te diría que puede llegar a tener algunas resistencias, que es limitar los mandatos de esas autoridades a 4 años, y se establecerá un tope de una sola reelección posible. Sabemos que, en la mayoría de los sindicatos, quienes están al frente de esos sindicatos están hace muchísimo tiempo, pero esto es muy probable que por lo menos el peronismo no lo acompañe. El resto de las fuerzas políticas, lo aplaudieron algunos, y otros se mantuvieron ahí más cautos. No son temas nuevos, son temas que desde hace años que vienen circulando proyectos en el Congreso Nacional. Por lo menos estos 2 puntos que vos mencionaste, que son 2 proyectos que está por enviar el presidente, son 2 temas que ya tienen sus años en el Parlamento. Así es. Y después vemos ahora otro de los proyectos de los que se habló, que tiene que ver con que los convenios colectivos específicos que se realizan en asociación libre, los trabajadores de una empresa o grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector. Y lo que dijo es: vamos a terminar con esta locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años. Esto es lo que dijo el presidente de la Nación cuando anunció estos proyectos anticasta. Vemos otro de los proyectos que podrían llegar aquí al Congreso de la Nación. Tiene que ver con que las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en las elecciones nacionales. Además, todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario. Esto traducido es el proyecto de ficha limpia, que en su momento impulsaron desde el PRO, y fue algo que le reclamaba puntualmente la diputada Silvia Lospenato al oficialismo como uno de los temas a debatir. Vemos otro de los proyectos que podrían llegar. Uno tiene que ver con reducir la cantidad de contratos de asesores a los diputados y senadores. Aquí en la Cámara de Diputados actualmente cada legislador tiene 4 asesores. Quieren ver si se puede reducir ese número. Y después también se plantea que se le va a descontar, esto en otra iniciativa, descontar la jornada de sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro. Estas 2 iniciativas, te diría que está difícil que el oficialismo consiga el número. Hay ciertos resquemores, sobre todo con esta última propuesta. Después vemos otro de los puntos que también de los que se habló: se eliminará el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios. En esto la gran mayoría de las fuerzas opositoras está en contra. Uno de los que más ha expresado su rechazo a esto es la coalición cívica, que hoy forma parte de Hacemos Coalición Federal. Y no sé si queda alguno más. Sí, penalizar, este también, ahí tampoco hay apoyo. Penalizar por ley al presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central y a los diputados y senadores que aprueben
un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria. En ese sentido, te diría que el oficialismo está muy complicado para conseguir los votos. Obviamente, como con todos los temas, lo que dicen en la oposición es: queremos que primero lleguen los proyectos, ver la letra y recién ahí van a decir si van a acompañar o no van a acompañar, y obviamente en función de las negociaciones que puedan llevar adelante también con el bloque de La Libertad Avanza. Bueno, gracias Gaby, porque estos temas los ha planteado el Poder Ejecutivo, estos temas los ha planteado el presidente Javier Milei, repetimos, al inaugurar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Son proyectos que van a ingresar a este Parlamento Nacional. Son proyectos que ya, más allá de que si tienen o no tienen el número para poder aprobarlos, ya están generando discusiones puertas hacia adentro en cada uno de los bloques políticos de esta Cámara Baja. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y enseguida regresamos. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos a el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Señalábamos y decíamos, los temas que hoy se discuten en Casa de Gobierno tienen su correlato en el Congreso Nacional. Y temas del Congreso Nacional, hoy, más de un gobernador lo está llevando a la Casa de Gobierno. Porque cuando hablamos que Frigerio tiene su terminal, o la terminal en Frigerio son diputados de Hacemos Coalición Federal, Frigerio le lleva en carpeta los proyectos que están trabajando el Congreso. Exactamente. ¿No? Hay una forma, podríamos decir, de sortear lo que es la realidad del PRO en este momento. Claro. Que es un momento clave para el PRO, especialmente por los acuerdos de Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Javier Milei. Y sectores del PRO que ya no forman parte del partido, que trabajaron para Mauricio Macri como funcionarios y también en su campaña, y que en este momento no ocultan sus diferencias, pero también buscan abrir otra instancia de negociación. Claro. Nicolás Massot, una figura muy importante cuando fue titular del bloque del PRO, durante la presidencia de la Cámara de Emilio Monzó, otra figura clave del bloque, y en este contexto están cerrando una semana en donde han sumado contenidos que me parece a mí que podríamos decir que es parte de un intento de evitar la repetición, de evitar de que se reiteren los mismos obstáculos de la negociación anterior de la ley base. Y a mí lo que me parece también es llevarle esa experiencia parlamentaria que tiene, bien como dice Claudio, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Miguel Pichetto reuniéndose con el ministro del Interior, esa experiencia parlamentaria llevársela a La Libertad Avanza. Obviamente, para no cometer los mismos errores, para no repetir un proyecto de ley que hable nuevamente de, 11 delegaciones de facultades, cuando ya el Congreso dio una señal sobre ese tema. Sí, ahí el tema tiene que ver, me parece, también con la reunión que se está dando ahora con los gobernadores, porque una de las cosas que planteó Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias es que antes de poder llegar a un acuerdo por el pacto del 25 de mayo, era necesario que aquí en el Congreso se apruebe el pacto fiscal y también la ley de bases. Y en ese sentido los gobernadores lo que plantean es nosotros no queremos volver a tener una discusión como la que ya tuvimos. Además, por otro lado, más allá de que inciden en el Congreso en lo que es la votación de los legisladores, no es lo mismo que en otros momentos donde tal vez tenían una influencia mayor, sobre todo porque aquí en la Cámara de Diputados tenemos bancadas de distintas vertientes, está muy diversificado, hay mucha heterogeneidad en ese sentido, donde tenés muchos diputados que no responden a ningún gobernador en particular. Ahí recién lo decía Claudio también,
estamos hablando que Rogelio Frigerio, que es un gobernador que pertenece al PRO, tiene terminales en las Hacemos Coalición Federal. Claro. Y en Hacemos Coalición Federal, bueno, está Oscar Agos Carreño, que es presidente del PRO de Córdoba, pero no está dentro del bloque del PRO. Entonces, Claro. también es muy distinto a lo que se venía dando en otros momentos. Bueno, ¿qué es lo que se va a negociar? ¿Cómo se va a discutir? Obviamente cuesta creer que si vuelve el proyecto de ley de bases tal cual se discutió aquí, tenga posibilidad de ser aprobado, porque vimos que en general sí, pero después en particular no. Excepto que algunas cuestiones después se negocien directamente con los gobernadores. Bueno, hay que ver también cuánto de eso se va a dar y remarcar que esta reunión que están teniendo ahora es una primera aproximación. Claro. Sí, hubo ya una reunión de ministros de Economía con el gobierno nacional esta semana. Después hubo una reunión de gobernadores patagónicos. En la jornada de ayer emitieron también un comunicado, un documento, hablando también sobre estos temas, vinculados principalmente con el impuesto a las ganancias. Planteando también su postura. De todo eso tomará nota el Ejecutivo. Cuando el presidente habla que el Congreso, antes del Pacto de Mayo, necesita la aprobación de la ley de bases, a partir de todo esto veremos cuál es la ley de bases, en definitiva, ¿no? Y ahí se suma una palabra que el presidente mencionó una sola vez en su discurso de apertura de sesiones ordinarias. 2, alivio fiscal para las provincias. Algunos creen que rehilvanar un poco la negociación de la ley bases también va de la mano con empezar a explorar un nuevo pacto fiscal. De hecho, diputados, diputadas, senadores, senadoras que salían de la Asamblea Legislativa salían con esa lectura, como diciendo, bueno, por fuera de retomar la discusión de la ley bases, la idea es que el pacto del 25 de mayo también incluya una forma de reordenar las diferencias y conflictos fiscales entre las provincias y la nación. Claro. Y ahí el más caliente fue el que recrudeció la semana pasada con Ignacio Torres, gobernador de Chubut, al frente de un conflicto de origen fiscal durísimo que podría haber escalado al punto de que la provincia de Chubut cortara el suministro de petróleo y la exportación de petróleo. Obviamente no es un tema fácil, podría escalar en un conflicto con las operadoras, pero seguro iba a tener además un paro que iba a cortar la circulación hidrocarburífera en una de las provincias más importantes de la cuenca hidrocarburífera patagónica. Ahora ahí hay otro componente, eso está en el documento que finalmente firmaron los 6 gobernadores patagónicos ayer en Puerto Madryn, en esta demostración de fuerza también, en donde van a tener un coordinador regional, un representante, y en donde ratifican y le recuerdan al gobierno nacional cuáles son los aportes que hacen en materia hidrocarburífera cada una de esas provincias. Obviamente la sangre no llegó al río, no se cortó el suministro, pero el planteo está. Y ahí es otra de las grandes preguntas. En ese contexto, ¿cómo se va a ir resolviendo esta discusión fiscal? ¿Se puede explorar? Bueno, creo que ahí, hablando de Hacemos Coalición Federal como una expresión de gobernadores macristas, ¿sí?, que no están canalizando sus planteos a través del bloque del PRO. Y ahí es donde también hay otro jugador importante, Ricardo López Murphy, que ayer, flanqueado por Agos Carreño, un Agos Carreño que venía de Santa Fe, que venía de participar de una de las reuniones que encabezó el expresidente Mauricio Macri en el lanzamiento de su candidatura para quedarse con la presidencia del PRO. Agos Carreño estuvo en Santa Fe, volvió a Buenos Aires, estuvo con Ricardo López Murphy y presentaron este paquete de proyectos de ley que en su mayoría son de naturaleza fiscal. Claro. Y ahí proponen una serie de cambios que, bueno, que abren otras instancias de negociación y que en algunos casos pueden ser muy reactivos, pero también, insisto, giran en torno a este planteo general, que ya también lo incluya Martín Yarlora, y es que se niegan a que el gobierno vuelva a proponer un aumento de las retenciones. Bueno, después en un ratito podemos repasar cuáles son las alternativas, porque si algo puede salir de esa reunión, va a tener un impacto directo en las negociaciones y debates en el Congreso. Bueno, vamos a ver también qué es lo que opinan los legisladores nacionales. Natalia Sarapura, de la Unión Cívica Radical por la provincia de Jujuy, habló con DTV de esta manera. Hace a la historia en nuestro país el discurso del centralismo,
lo unitario y lo federal, ¿no? Los que venimos del interior profundo tenemos una mirada, una militancia y una defensa del federalismo, y además nuestro país se sienta sobre bases legales que creen, representan y está arreglado el federalismo. Pero sin duda esta Argentina, que además tiene viejos debates y bajó de los barcos y tiene una esencia solamente migrante, o reconoce los hombres y mujeres que descendemos de hombres y mujeres que siempre vivieron en medio de los cerros, en la selva misma, en la Patagonia. Entonces esta Argentina, que prefiere pensar que es la europensante de la América Latina, siempre ha tenido esos debates, y nosotros pensábamos que este tiempo de cambio había llegado con una vocación y una invitación también a superar viejos debates y viejas grietas. Y que creo que el gobierno nacional se está perdiendo la oportunidad histórica, porque hay un gran sector de la sociedad que sabemos, sentimos y somos muy conscientes que tenemos que sacar adelante este país, y que para sacar adelante este país tenemos que construir acuerdos nacionales, tenemos que constituir la base de la unidad nacional. Y en ese sentido, una de las tareas que tenemos que hacer todos, los que tenemos responsabilidades políticas y representación, pero también todos los argentinos, es superar las grietas, superar esos mundos de trincheras, de rincones, y construir acuerdos que nos pongan al país, a la nación y en particular al pueblo, que es el que peor la está pasando, en prioridad. Y uno de los viejos debates que hoy se vuelve a instalar, y que el gobierno nacional lo instala con la ley ómnibus, con propuestas que avanzan sobre el federalismo, con propuestas que no van en un diálogo respetuoso con las provincias, tiene que ver con el federalismo. También creo con una falta de acuerdo o de vínculo con las provincias, que tenga un paquete fiscal que la gobernabilidad no solo esté garantizada de la nación, sino también de las provincias, y es un tema pendiente. Yo creo que nuestros gobernadores hacen un esfuerzo de sobremanera de poder sentar las bases de un diálogo respetuoso, que imponga agenda, la clase política también. Nosotros en el Congreso, a pesar de haber sido muchas veces maltratados o tratados no respetuosamente, para ponerle un marco adecuado, nosotros hemos honrado la representación, la responsabilidad, el debate, los espacios, y hemos participado activamente, ¿no? Bueno, ahí estaba Natalia Sarapura, diputada nacional del radicalismo por la provincia de Jujuy. Las diferentes opiniones, las diferentes voces que se van pasando por DTV marcan también este termómetro, lo que son las conversaciones que hay dentro y fuera del Congreso Nacional, ¿no? Con el proyecto de ley de bases, lo que fue la discusión, lo que dejó, y pensando también lo que va a venir. El DNU, el decreto de necesidad de urgencia, que esta semana tuvo una nueva reunión de comisión bicameral, que avanzó muy poco, y que veremos a ver qué pasa la próxima semana, si finalmente se confirma la presencia de funcionarios nacionales. Sí, mientras tanto, el DNU 70/23 continúa vigente, claro, y ahí hay un abordaje diferente entre los distintos sectores de la oposición, donde algunos plantean que se tiene que dar la discusión en la bicameral, que hay que escuchar a los distintos funcionarios para que argumenten por qué creen que es válido el DNU, y desde otro sector, puntualmente desde Unión por la Patria, lo que dicen es hay que llevarlo ya al recinto, discutirlo ahí y votarlo directamente sin que pase por la bicameral. Se vencieron los plazos para que se constituya la bicameral y para dar ese debate en la bicameral. Eso es lo que dicen, y por lo tanto lo que quieren es ver si se puede acelerar los tiempos en ese sentido, porque, como decía, el DNU está vigente, claro, y algunos creen que, bueno, hay también una estrategia por parte del oficialismo de tratar de estirar los tiempos y que se vaya discutiendo más adelante, o se vaya discutiendo en partes, y que vaya quedando para más adelante la resolución de este tema. Bueno, ahí Unión por la Patria en la comisión bicameral lo que hizo fue entregar ya un dictamen de rechazo, sí, que lo hizo por intermedio de Mariano Recalde. Y además de plantear la necesidad de, reiteró, no presentaron ahora una nueva nota, pero sí reiteró la necesidad de discutir el tema en el recinto.
Y ahí estamos. Y ahí estamos, además, en un contexto en donde el panperonismo tampoco se niega a reclamarle explicaciones y escuchar a los 7 funcionarios que han sido citados para la próxima reunión de la Comisión Bicameral. Obviamente, las figuras más importantes, 2 de las figuras más importantes son Nicolás Pose, que ahora está reunido con los gobernadores, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Así que se espera que en ese contexto aporten información, pero indudablemente eso estira los tiempos, y estira los tiempos, deja la pelota en la cancha de la política, y eso es totalmente funcional al otro gran interrogante. ¿Qué va a hacer la Corte? Una de las grandes preguntas tiene que ver con eso. ¿Qué va a hacer el máximo tribunal en este momento, teniendo en cuenta que se van multiplicando las impugnaciones? La primera fue del gobernador riojano Ricardo Quintela, que hizo una presentación para declarar la inconstitucionalidad del DNU 7023. Se han ido sumando otros recursos. Eso, entre otras controversias, como por ejemplo otro de los planteos que hizo el gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, especialmente con respecto al FONID. Ahí se presta un poco para la especulación política, especialmente porque cerca de los cortesanos aseguran que va a llegar el momento de las definiciones cuando se haya agotado la instancia de la discusión política. Ahí hay distintos prismas respecto a qué es lo que está pasando en el Senado con la Comisión Bicameral. Y realmente la exploración de los votos para lo que pasa afuera de la Comisión Bicameral, Fernando, y es si finalmente el panperonismo y los demás bloques logran juntar los votos suficientes para hacer caer el DNU en el Senado. Creo que parte de eso también, y ahí la relojería del tiempo, tiene que ver con lo que está pasando ahora. Hay gobernadores que son determinantes para que el peronismo pueda superar los 37 votos, llegar al quórum y buscar el rechazo al DNU 7023. Muchos de ellos son patagónicos. Gobernadores que en estos últimos 15 días también hicieron tronar el malestar, como diciendo, bueno, si vamos directamente al conflicto y no hay diálogo, no se olviden que nosotros podemos accionar otros puntos, no solamente el corte de los hidrocarburos, sino también aportar todas las voluntades posibles para que sea un camino de tropiezos el devenir del DNU 7023. Bueno, y ahí están las discusiones que se van dando en la bicameral o en lo que tiene que ver con el ámbito propio ya de la Cámara de Diputados con diferentes proyectos, y hablamos que desde Hacemos Coalición Federal se plantea la discusión de movilidad jubilatoria, discutir una nueva fórmula. Hablando de movilidad jubilatoria, hablaron los diputados de esta manera. Hay un tema que es justamente muy delicado y se conecta con un tema que se está hablando en el Congreso, que es la movilidad jubilatoria. Aparece como injusto que los haberes que cobran los jubilados, que están ajustados en función de una fórmula que está vigente, que ha sido legislada por el Congreso durante el gobierno anterior, vaya a una velocidad menor que una dieta o que un salario de un funcionario. Yo creo que eso está claro y es justo, porque por ahí se dice, bueno, el funcionario tiene ciertas responsabilidades. Es verdad. Ahora, por ahí algún legislador decía, bueno, la inflación fue del 40, pero el aumento fue menor al 40. También es verdad. Ahora, ¿cuáles fueron los incrementos que tuvieron los jubilados? Entonces me parece, cuando yo te digo que hay que enganchar todo con todo, es justamente esto, porque nosotros lo que estamos viviendo en la Argentina no son incrementos en términos reales, son actualizaciones por debajo de la inflación. Ahora, si las cosas se van ajustando por debajo de la inflación, que se ajusten de manera pareja, ¿no? Y que no estemos todo el día discutiendo lo mismo, ¿no? Porque ese también es un punto clave. Si vos tenés una inflación del 200%, que las cosas las resuelvan la matemática, que la resuelva alguna fórmula, y que no estemos cada 6 meses en esta misma historia que obstruye también discutir cosas esenciales para la Argentina. Mirá, se ha puesto sobre el tapete el tema de los privilegios en la Argentina, de los conchavos, de la casta y todo este tema. Bienvenida a la discusión, ¿sí? Ahora, que se terminen los privilegios de los empresarios que tienen la posibilidad de cazar en el zoológico vendiendo teléfonos celulares, vendiendo computadoras y vendiendo televisores al triple de lo que vale en cualquier lugar del mundo, con privilegios impositivos, con privilegios fiscales, haciendo un montón de guita y perjudicando a todo el mundo. Entonces, esos son conchavos y esos son privilegios. Discutamos dónde hay ñoques, discutamos cuáles son las funciones esenciales del Estado y nos pongamos todos los cañones para que ahí tengamos trabajo bien remunerado, buenos servicios públicos y dejemos de hacer cosas inútiles. Me parece que
no nos tiene que tapar el bosque el árbol, ¿no? Y no tenemos que después ahogarnos en un vaso de agua en discusiones frívolas que se dan recurrentemente en la Argentina y obstruyen la profundidad de la discusión. Para que mejoren en términos reales las jubilaciones en el futuro, digo, no estoy hablando la semana que viene, en el futuro, tenemos que tener mucho trabajo en la Argentina, bien remunerado, porque nuestro sistema es un sistema de reparto. Lo que perciben los jubilados, o sea, el sector pasivo, proviene de los aportes y contribuciones de los activos. Si los activos tienen buenos salarios, si combatimos el trabajo en negro, si se incorporan trabajadores al sector registrado con buenas remuneraciones, vamos a tener una caja que tenga la potencia suficiente para pagar buenas jubilaciones. Esa es la discusión de fondo, ¿sí? Porque nuestro sistema es de reparto. En la medida que no pase eso, vamos a estar discutiendo miserias. Entonces, hoy estamos hablando de cómo con el 50% del trabajo en negro y con salarios que están en un piso histórico, estamos rascando la olla de la miseria. En ese marco, en donde hoy tenés una política económica de la licuadora y donde el pato de la boda están siendo los jubilados, está claro que tenemos que discutir una mejor fórmula de actualización jubilatoria, porque a esta velocidad de inflación, con el rezago y con la mala fórmula, la están pasando mal. Bueno, ahí estaba, Francisco Monti, una voz desde el radicalismo. La ley de movilidad jubilatoria hay que modificarla. Hacemos Coalición Federal, propone la discusión la próxima semana en el recinto de la Cámara de Diputados. Y también propone otros proyectos. Sí, y en el caso jubilatorio uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué va a pasar con el PRO? ¿Va a dar quórum? ¿No va a dar quórum? María Eugenia Vidal presentó también un proyecto, también para reformar la ley de movilidad jubilatoria, con algunos matices. Aplicar el IPC, pero también hacer un cálculo del 30% del RIPTE de marzo, como para poder sumarlo, ¿no? Hay que ver si eso es un gesto, si es una forma de salir del atolladero, de esquivarle a la discusión de la actualización jubilatoria. El otro capítulo lo presentó Ricardo López Murphy ayer con Agos Carreño. Vamos a repasar brevemente, porque acá lo que nos encontramos es que este proyecto toma algunos puntos de la ley de bases y puntos de partida. Por ejemplo, el blanqueo. El blanqueo lo incluye también y prácticamente lo reproduce. En el caso de la moratoria, también propone una gran moratoria fiscal y también con beneficios para los contribuyentes cumplidores. Y ahora vamos a las otras partes que pueden sorprender. Vos recién, Fernando, hablabas del contrapunto inicial entre los gobernadores y POSE, al menos lo que se conoce. Ganancias. Claro. Bueno, el proyecto que presentó López Murphy con Agos Carreño plantea un incremento del 25% del impuesto a las ganancias para todos los juegos de azar, tanto casinos, tragamonedas, como este tema, un tema que hemos hablado aquí, y tiene que ver con las apuestas online, apuestas futbolísticas online, que están generando una nueva era de ludopatía. Así que no nos extrañemos que este tema sume también algunos respaldos. ¿Por qué ganancias? Podrían preguntarme. Bueno, porque es coparticipable. Así que eso para los gobernadores no es un tema menor. Y ahí se suma otro elemento, que lo venía planteando la coalición cívica, que directamente había planteado el fin del subrégimen industrial de Tierra del Fuego, un tema que preocupa muchísimo a los diputados y diputadas de Tierra del Fuego. Bueno, en este caso lo que propone López Murphy es quitar dos partes de los 4 beneficios. En primer lugar, quitar los impuestos internos y también los beneficios de importación de celulares, algo que escuchábamos recién en Monti. Quedaría en pie la exención de IVA y la exención de ganancias. Ahí se abre una discusión que va de la mano con la adenda que había presentado Sergio Massa a pedido del Fondo Monetario Internacional para analizar los gastos tributarios. Bueno, este proyecto se mete con ese tema. Claro. Bueno, ahí están las discusiones, las alternativas y las propuestas que se van haciendo. Lo vemos muy con mucha tarea el bloque de Pichetto. Sí, son los que están por ahora presentando proyectos y convocando a sesiones. Hay que ver si el resto de las fuerzas políticas se suman o no. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Le ponemos punto final al análisis de hoy. Gaby, gracias. Gracias. Claudio, gracias. Muchísimas gracias. A usted también, gracias. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue El Análisis. Gracias y nos reencontramos.